exaltamos, Dios, por tu gran amor, por tu misericordia, porque una vez más podemos estar delante de ti para adorarte, para exaltarte y para escuchar tu palabra. Gracias, Dios maravilloso. Te bendecimos, Señor. Te damos gloria, te damos honra. Precioso Dios, gracias. Gracias, Rey, por un día más donde hemos podido abrir nuestros ojos. Quiero invitarte ahí donde estás, que te unas conmigo a orar para que sea el Señor hablando en esta tarde de nuestras vidas. Un domingo más sin podernos congregar, ¿verdad?, dentro de un edificio. Pero también esto nos lleva a recapacitar y a reconocer de que la iglesia no es un edificio, no es un lugar físico, sino que somos nosotros aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, aquellos que hemos entregado, hemos rendido nuestras vidas, aquellos que hemos hecho de Jesús nuestro Señor y Salvador. Por lo cual, ahí donde tú te encuentras, espero que esta palabra llegue y ministre tu vida. ¿Verdad? Y el propósito es de que empecemos a reflexionar en estos tiempos difíciles. Yo sé que son tiempos duros, tiempos de mucha incertidumbre. Muchas de las personas que verdaderamente no conocen del Señor, pero aquellos que hemos depositado nuestra confianza, podemos estar seguros, podemos estar confiados en que Jesús tiene el control. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia, por tu bondad y por tu gracia, por un día más que tú nos has permitido estar delante de ti, a través de las redes sociales, para predicar tu palabra, mi Dios. Oro para que esta palabra pueda encontrar, Señor, tierra fértil y produzca, Señor, el propósito por el cual es enseñada, el dar vida, el dar esperanza, el traer ánimo y fortaleza, Señor, en aquellos corazones que están esperando no solamente en ser rescatados de esta crisis, sino ser rescatados de este mundo. Nosotros estamos esperamos tierras nuevas, cielos nuevos, porque esperamos que un día Jesús va a regresar a levantar a su iglesia. Te damos gracias. Bendito Dios. Vamos a leer, vamos a continuar en el Salmo 40. Hemos venido diciendo que el propósito es de entender, de comprender, ¿no?, lo que la palabra dice, y vamos a continuar ahí. Y la palabra del Señor dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Eso es lo que hemos venido hablando, lo que hemos venido diciendo. Y el verso 2 dice: me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Estas palabras nos deberían de llevar a reconocer que, al igual que el salmista, nosotros tampoco podemos salir por nuestras propias fuerzas del pozo en que nos encontramos, de la situación que estamos pasando, estamos viviendo en este día. No podemos salir por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias capacidades, por nuestros propios medios. El salmista David, algo importante es de reconocer dentro de los pozos eran cisternas, muchas veces tenían agua, muchas veces estaban vacías, pero de acuerdo a lo que el diccionario bíblico dice, de que era algo cavado, algo profundo, que tenía la capacidad de retener agua.
Y muchas veces el que caía ahí o estaba ahí era imposible salir por sus propias fuerzas, necesitaba de alguien. Al igual que el salmista David dice, me hizo sacar, ese me hizo sacar es de que él no fue el que salió por sus propias fuerzas o por sus propios medios, sino que hubo alguien. Y ese alguien es la ayuda divina, es Dios actuando, salvando, liberando a favor de aquellos que claman a Él. Y para poder entender un poquito más, vamos a ver, existen varias posibilidades por las que nos podemos encontrar dentro de un pozo. Voy a volver a repetir de que existen varias posibilidades por las que nos podemos encontrar dentro de un pozo. Yo no sé en qué pozo tú te encuentras ahora, pero vamos a enumerar, hay una diversidad, pero vamos a tratar de tocar algunos. En primer lugar, nos podemos encontrar en el pozo de la desesperación y el lago cenagoso por nuestra propia familia, conflictos que surgen dentro de nuestra familia. Dentro de la misma familia muchas veces, tristemente, pues hay desacuerdos, hay celos, hay enojos, hay contiendas, hay pleitos, ¿verdad? Hay envidia muchas veces. No debería de ser, pero tristemente ocurre. Y vamos a ver un ejemplo de esto. Ve conmigo a Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Y ahí nos habla de José. José tenía otros hermanos. Y dentro de esos hermanos, ¿verdad? Él era el más preferido, el más querido. Y la escritura dice de que Jacob no le hizo una túnica que lo distinguía de los demás. También Dios tenía un propósito grande para su vida y él empezó a recibir sueños donde Dios le decía, ¿no? Le mostraba lo que él iba a llegar a ser. En una ocasión el padre lo manda a mirar la situación de sus hermanos y le dice que le traiga las noticias como están. Pero vamos a ir a la escritura. Génesis capítulo 37. Vamos a leer 22, 24 y 28, pero hay el contexto para entenderlo sería desde el 13 hasta el 29. Vamos a leer primero estos tres versículos. A ver, 37, 22. Y el versículo 22 dice, y le dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. El versículo 24 dice, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Ahora el versículo 28 dice, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos, ponle atención en eso, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Vemos de que José era incapaz de salir de la cisterna por sus propios medios. Y es ahí donde me gustaría llevar este mensaje. Al igual el salmista no pudo salir del pozo de la desesperación y del lago cenagoso por sus propias fuerzas, es de que hay alguien que obró en su favor. Y me gustaría hablarte de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, del rescate a través de su muerte. Él pagó para rescatar al hombre, al ser humano, de la condición del pecado. Es ahí donde el pozo de la desesperación es el más hondo, el más profundo, donde no podemos salir por nosotros mismos. Pero bien, vamos a seguir aquí y vamos a llegar ahí para hablar un poquito qué es rescate, porque aquí lo menciona varias veces. El salmista David dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación.
Vamos a leer el contexto. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y les he oído decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matéis. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en estas cisternas que están en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus hermanos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia sangre. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y volviendo a sus hermanos, y dijo: el joven no aparece, ¿yo a dónde iré? Y dijo: yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores, y trajeron a su padre, y le dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Vamos a ver. Vemos ahí el primer caso de que José se encontró en una cisterna no por su propio pecado, sino que fue a consecuencia del odio, del resentimiento, del rechazo de sus hermanos, de no la aceptación que tenían de él. Tal vez tú te encuentres en este momento en un pozo de la desesperación semejante. Tal vez hay rechazo, hay personas que no te aceptan, que no te aman, por muchas circunstancias, pero en esta tarde yo quiero darte una palabra de ánimo. Hay alguien que verdaderamente te ama y te acepta tal cual tú eres. Vamos a ver. También puede ser que te encuentres en la cisterna por nuestros enemigos. Hay personas, ¿no?, de que verdaderamente los calumnian o hablan mal. Pero vamos a ver un ejemplo, o muchas veces por hablar la verdad. ¿Verdad? El predicar la palabra no es fácil, muchas veces a las personas se les incomoda
Las personas se les hace ver la condición espiritual de sus vidas, ¿verdad? Su vida de pecado. Y cuando uno les habla a través de la palabra, se enojan, se molestan. Y no literalmente lo meten a una cisterna o a un pozo. Pero sí, también lo rechazan a uno, lo excluyen de su círculo social. Y vamos a ver este ejemplo. Y ve conmigo a Jeremías 38, versículo 6, y vamos a leer el contexto del 1 al 13. Jeremías, capítulo 38. Espero de que de una de otra manera, no importa en qué pozo tú te encuentres, el Señor pueda ministrar tu corazón, ya sea por tu familia, ya sea por tus enemigos. Mira lo que dice Jeremías 38, 6. Dice: entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel. Y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Es lo mismo que el salmista David está hablando, donde dice: me hizo sacar del lodo cenagoso. Y vamos a leer el contexto para entenderlos. Oyeron Cefatías, hijo de Matán, Galadías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malaquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín, y vivirá. Así ha dicho Jehová: de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia, y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías: he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel. Y metieron a Jeremías con soga, y en la cisterna no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Y oyendo Ebed-melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor, el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque ahí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope, Ebed-melech, diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí, y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Ebed-melech en su poder a los hombres, y entró a la casa del rey debajo de la tesorería, y tomó de ahí trapos viejos, y ropas raídas, y andrajosas, y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-melech a Jeremías: pon ahora esos trapos viejos, y ropas raídas, y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Otro ejemplo de que Jeremías, al encontrarse dentro de esa cisterna, no pudo salir por sus propios medios. Ya vimos a José, ya vimos a Jeremías, ya vimos también al salmista David, pero también lo interesante de las cisternas es de que hay cisternas que son cavadas por manos o por instrumentos humanos.
Y es aquí donde muchos de nosotros nos encontramos en estos días, en el pozo, en la cisterna de la desesperación y del lodo cenagoso por nuestros propios pecados. Y vamos a ver un ejemplo. Vamos nuevamente ahí en Jeremías capítulo 2, versículo 13. Y vamos a ver de que lo que dice Jeremías capítulo 2, versículo 13. Mira lo que dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Si te das cuenta, nos habla del aspecto humano, de la tendencia humana de darle la espalda a Dios. ¿Verdad? Muchos de nosotros hemos cavado nuestras propias cisternas y podemos enumerar un montón de cisternas rotas en las cuales nosotros nos encontramos ahora en día. Estas cisternas rotas tipifican o simbolizan lo recurrente de los placeres terrenales, distinta claramente a la fuente de agua viva que es Cristo Jesús. El Señor dice que lo dejaron a Él fuente de agua viva y hemos cavado cisternas vacías que no retienen agua. También puede ser de que nos encontremos en este día, en este tiempo de pandemia, en este tiempo del coronavirus, por la voluntad permisible de Dios es que pasan todas estas cosas. Y también esas cisternas puedan tipificar algún área en nuestras vidas con las cuales Dios quiere tratar para formar, para fortalecer nuestro carácter. O también el pozo de tu desesperación o del lodo cenagoso puede ser ahora la droga, ¿no? Puede ser el alcohol, puede ser el coronavirus que está produciendo preocupación, ansiedad, desesperanza, desánimo, frustración, impotencia, afán, también desesperación por la falta de alimento, por la falta de trabajo. O también tu pozo de la desesperación y el lodo cenagoso puede ser emocional. Un matrimonio fallido, un matrimonio que no ha funcionado. También esa puede ser la cisterna vacía que tú cavaste buscando amor, buscando comprensión, buscando apoyo. Te metiste en una relación que ahora es incapaz de poder producir paz y gozo o felicidad a tu vida. Ahora estaba oyendo las noticias de que de cada 10 familias, fíjate bien, de cada 10 familias, 4 están experimentando violencia doméstica. También en estos tiempos de desesperanza, también ha aumentado el número de divorcios. Y todo esto causa dolor, causa ansiedad, causa tristeza. También puedes tu pozo de la desesperación o el lago cenagoso puede ser un mal hábito. Algo con lo cual tú estás lidiando en estos tiempos, algo con lo cual tal vez tú ansías o deseas salir. Puede ser la pornografía, puede ser una relación ilícita, el adulterio, o puede ser la fornicación. Esos son lagos cenagosos que nos hunden más y más y provocan en nosotros una desesperación, una ansiedad, una desaprobación por parte de Dios. También puede ser una situación o una condición espiritual. Puede ser que espiritualmente te sientes cansado, te sientes frustrado, te has rendido y no sientes ya el deseo de orar, de buscar el rostro del Señor. Ya no sientes el deseo de leer la palabra de Dios.
tal vez por la situación donde no hay donde congregarse, no hay tal vez un medio donde puedas buscar una ayuda espiritual. Pero mi amigo, mi hermano, mi hermana o amiga que tú estás escuchando, no importa en qué pozo te encuentres en este día, hay una solución, hay una respuesta para tu condición. Esa salida, esa persona es Jesús de Nazaret. Él es el único que te puede sacar de esa condición. Es Jesús, el Dios encarnado que descendió del cielo para proporcionar una salida para tu necesidad. Es ese Jesús de Nazaret que murió en la cruz del Calvario. Es ese Jesús de Nazaret que pagó el precio a través de su sangre. Y es por eso que te he venido llevando a través de esto, porque tanto como el salmista David, tanto como José, tanto como Jeremías, y tanto como las cisternas vacías que nosotros hemos cavado, no podemos salir por nuestra propia fuerza o por nuestra propia condición. Necesitamos ayuda de Dios. ¿Es este Jesús la respuesta para nuestra necesidad? Este Jesús es nuestro Jehová del Antiguo Testamento, que vino, que nació a través de la Virgen María. Mira lo que dice Mateo 1:21. Ve conmigo a Mateo 1:21. Esto es bien interesante porque si tú te das cuenta, en todos los aspectos de que hablamos, de las personas que se encontraron dentro de ese pozo, tuvieron que ser rescatados. Y eso es lo que Jesús ha hecho a través de su muerte en la cruz del Calvario. Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vamos a leer un poquito el contexto del 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz, oye bien, un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Te das cuenta? Y para entender un poquito, mira lo que significa la palabra rescate o rescatar. La palabra rescate es redención, y la raíz primaria, la raíz primaria es redimir o comprar por un precio. El rescate es lutrón, literalmente medio de desligación es desligar de. Si tú te das cuenta, tanto Jeremías dice que estaba en una cisterna donde había cieno. El salmista David dijo lodo cenagoso, que tipifica, es ese lodo, y que todo lo que cae ahí tiene la capacidad de retenerlo, de hundirlo. Es algo pegajoso de lo cual la persona no puede salir. Y eso es lo que tipifica el pecado. El pecado es algo que nos atrapa, algo que nos esclaviza, y que por mucha que nosotros tengamos la voluntad de liberarnos de él,
nos es incapaz salir de esa condición por nuestros propios medios. El pecado es la acción y la actitud que se opone a Dios y a sus propósitos. También es la violación de la voluntad y justicia de Dios. Es deslealtad, es desobediencia y ruptura de una relación armoniosa y justa con Dios. Es rebelión contra los mandamientos justos de Dios. Si tú te das cuenta, yo enumeré algunos pozos de desesperación o lagos cenagosos: la droga, el alcohol, el adulterio, la fornicación, la pornografía. Y todo eso no solamente tienen la capacidad de sumergir al hombre en un estado de desesperación, sino que lo retienen y lo oprimen y le impide vivir una vida libre. Y eso es lo que el Señor Jesús, vuelvo a repetir y no me voy a cansar, porque es el único que nos puede sacar de esa condición. Mira, el rescate tipifica la incapacidad de salir del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Esto nos tiene que llevar a reconocer de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad y de la necesidad de nuestra dependencia de Dios. El rescate es un precio que alguien tiene que pagar para hacer libre a la persona. El rescate es el precio que se tiene que pagar para poder sanar, para poder restaurar, para poder liberar a una persona o un objeto de algo que lo tiene cautivo. También, fíjate bien, que para no perecer en el pozo de la desesperación y del lodo cenagoso de la vida, se necesita la ayuda de Dios. No podemos salir por nuestros propios medios. Por más que tratemos, por más que luchemos, lo único que nos hace ver es de que entre más tratamos de buscar salidas, más nos hundimos en nuestra condición, más nos hundimos en nuestros problemas, más nos hundimos en la situación en la que nos encontramos. Ahora bien, Dios quiere ayudarnos, pero para eso es necesario que tú reconozcas que necesitas su ayuda. Necesitamos renunciar a nuestra autosuficiencia y reconocer que cuanto más tratamos de salir del problema, del pozo en que nos encontramos, más nos unimos, más nos hundimos por nuestra desesperación. Ahora bien, dijimos que la muerte de Jesús se concibe como el sacrificio por medio del cual somos liberados de nuestro pecado y de sus consecuencias. Voy a volver a repetirlo para que tú lo guardes en tu corazón y en este día puedas volver tu mirada hacia el Señor y decirle: Señor, yo reconozco mi pecado. Yo ya he luchado, yo ya he tratado de ser una persona diferente, pero me es incapaz de salir de esta condición de pecado en la cual yo me encuentro. Dije que la muerte de Jesús se concibe como el sacrificio por medio del cual somos liberados de nuestro pecado y sus consecuencias. Cristo es nuestro Redentor. El término redención puede usarse en un sentido muy amplio para expresar el concepto general de la salvación y la liberación. Salvación es el término que se utiliza más ampliamente para expresar la provisión de Dios
para nuestra condición humana. El verbo salvar puede usarse respecto a cualquier clase de situación en que una persona es liberada de algún problema verdadero o potencial, como sanar a una persona de su enfermedad. Y vamos a ver, tal vez en este tiempo, ayer yo recibía un texto de parte de nuestra supervisora del distrito, y dentro de este texto ella nos pedía para que oráramos por una pareja, por unos pastores. Su esposo salió, tanto él como ella salieron positivos del coronavirus. Y nosotros sabemos, entendemos, fíjate bien, de que tanto el creyente como el no creyente somos vulnerables a esta pandemia. Pero también sabemos cuál es la respuesta. Y es el momento en el cual nosotros podemos venir al Señor, clamar, orar para que Dios restaure a esta familia pastoral. Mira lo que dice la palabra. El Señor es el único que puede sanar de esta pandemia aquel que ha sido contagiado, aquel que está positivo. Marcos capítulo 5:28 nos habla. Mira lo que dice el 5:28. Dice, porque decía, si tocare tan solamente su mano, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Vamos a leer un contexto. Vamos a ver el contexto de todo esto. Es bien interesante. Vamos a volver a esa escritura. El 21 dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de sus principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer, oye bien, pone atención a esto, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, reconociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda
sana de tu azote. ¿Sí te das cuenta? Este texto nos habla de la mujer que había buscado ayuda por 12 años. Había puesto su confianza en los médicos, había puesto su confianza en la medicina y no le había ayudado en nada. Dice que antes de ser ayuda, le iba peor. Estas son las cisternas vacías que muchas veces nosotros cavamos, buscando ayuda para nuestra situación, para nuestra necesidad, cuando podemos venir a la fuente de vida que es Cristo Jesús. Él es el único que sana, Él es el único que liberta, Él es el único que te puede transformar y cambiar, te puede sacar de esa condición de pecado en la cual tú te encuentras ahora, mi amado hermano, hermana o amiga, porque muchos hemos puesto nuestra confianza en Él, pero a pasar el tiempo le damos la espalda y volvemos a pecar. Es una condición humana. Vez tras vez el ser humano, después de que ha recibido un beneficio de parte de Dios, le da la espalda. Domingo pasado decía de que en mi experiencia como pastor hemos orado por situaciones difíciles dentro de personas, hemos orado dentro del hospital, hombres, mujeres que han estado en un estado de coma y hemos orado por ellas y Dios los ha levantado de esa cama. Pero en vez de venir o hacer como tanto Jairo como esta mujer hicieron, venir y postrarse delante del Señor y reconocer lo que se ha hecho en su vida, le han dado la espalda. Muchos han vuelto a su estado de vida, muchos han vuelto a la droga, al alcohol. Y no ha habido una gratitud. No han podido apreciar lo que Jesús ha hecho en su vida. La condición del ser humano o la naturaleza caída es esa. Cuando sentimos que todo marcha bien, nos olvidamos del Señor. Pero en estos momentos de crisis, ahora dice que ha aumentado la cantidad de personas que están buscando a Dios. Pero una cosa es buscar y otra cosa es volvernos a Él y reconocer. Mira, muchos en este día están preocupados por el coronavirus. Muchos en este día siguen las indicaciones, lavarse las manos, ponerse la mascarilla, el distanciamiento social. Temen el morir, temen el ser contagiados, pero no temen a Dios. Temen al coronavirus, pero no temen a Dios. Y eso es triste. No se quieren volver, no quieren reconocer de que le han dado la espalda al Señor. Y la Escritura en Jeremías dice que aunque te laves con jabón y te bañes con lejía, la mancha de tu pecado aún permanecerá delante de mí. Si te das cuenta, por la causa del pecado, las sequías que muchas veces padecemos, y el Señor dice, por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía y has tenido frente. Si te das cuenta, ha faltado la sequía ahora en este tiempo de pandemia, puede ser una alarma despertadora para que nos volvamos a Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado es una infracción ante la ley de Dios. Ve conmigo. También el pozo cenagoso es comparable, o el pozo de la desesperación, el lado cenagoso. Dentro de una de las definiciones es el Seol, muerte. Y el rescate significa
no solamente salvación, no solamente significa sanidad, sino también significa resurrección, rescatar de la muerte. Mateo 8:25. Ve conmigo Mateo 8:25. Vamos a ver. Creo que no, creo que puse mal el versículo, es que se las debo, perdonen, pasa. Como dicen, hasta en las mejores familias pasan esto. A veces cuando estamos agarrando notas ponemos en un papel y ya cuando las pasamos se confunden, ¿no? Pero vamos a ver. Redención, la palabra redimir o rescatar también dijimos que era redención. Redención es comprar por precio. Un precio de rescate se paga para conseguir la liberación de lo que de otra manera estaría bajo penalidad. Voy a volver a repetir: redención, comprar por precio. Un precio de rescate se paga para conseguir la liberación de lo que de otra manera estaría bajo penalidad. Dios actúa como redentor al librar poderosamente al ser humano de su esclavitud. La muerte de Cristo es el pago de rescate para la liberación de los pecadores, esclavos del pecado, siendo su sangre derramada el precio estipulado. Y ve conmigo a San Juan capítulo 8. Tal vez tú digas, bueno, ¿de qué tengo que ser liberado? Soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie, yo no tomo, yo no fumo, no tengo malos hábitos. Pero sí, eres esclavo del pecado, porque dice la Escritura que no hay ninguno bueno, no hay nadie que haga el bien. Todos nos hemos descarriado, todos les hemos dado la espalda al Señor. Ahí Isaías 53 dice, y es por eso que el Señor tuvo que venir apiadándose de la condición del ser humano. Mira lo que dice San Juan 8. San Juan 8:34. Jesús respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Vamos a ir un poquito al contexto y vamos a leer desde el 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo queda para siempre. Así que, oye bien el versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sí te das cuenta? Seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado, libres de la condición en la cual tú te encuentras en este día. Ve conmigo a Mateo capítulo 20-28. Mateo 20-28.
La palabra del Señor dice en Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí te das cuenta? Cristo vino a dar su vida en rescate por ti y por mí. Primera de Timoteo 2:6. A veces es difícil llegar a donde queremos llegar, pero es importante que a través del Salmo, si tú tienes la oportunidad de leer todo el Salmo 40 que estamos estudiando, te vas a dar cuenta que del 6 en adelante hace a una alusión o tipifica lo que Cristo Jesús vino a hacer en la cruz del Calvario, el sacrificio perfecto para liberar al ser humano de la esclavitud en la cual se encuentra. Primera de Timoteo 2:6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Vamos a ver un poquito de contexto. Fíjate bien lo que dice el contexto. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hay un solo medio, hay un solo mediador, hay un solo puente, hay una sola escalera en la cual podemos salir dentro de esa condición, dentro de ese pozo en que nos encontramos. Y esa es la cruz de Cristo. No hay otro medio. Jesús dio su vida a cambio de aquellos cuya vida estaba bajo penalidad, y de esa manera los pone en libertad. Puedes poner Marcos 10:45. Ya leímos en Mateo, pero pon ahí Marcos 10:45, donde dice de que Él dio su vida en rescate por muchos. Y voy a terminar con esta escritura. Tito 2:14, ahí estamos cerca. Tito 2:14, mira lo que dice. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y el contexto del 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. ¿Te das cuenta? Dios nos ha llamado como iglesia a vivir una vida de santidad. Dios nos ha llamado a vivir una vida libre del pecado. Ahora tal vez tú no has tenido la oportunidad de aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y hoy puede ser el día.
Hoy puedes ser rescatado de esa condición. Hoy puede ser el último día de tu lamento. Al haber dado Jesús su vida en rescate por el mundo, Cristo ha ganado la libertad de los que creen en Él, lo que indica una redención completa. Y puedes poner ahí 2 de Corintios 5:15. 2 de Corintios 5:15. Termino con esta escritura. Romanos 10, del 8 en adelante. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Se está en el versículo 17. Espero que esta palabra haya ministrado tu vida. Como dije al principio, no importa cuál sea tu pozo en este día, cuál sea tu situación, cuál sea tu circunstancia, cuál sea tu problema, hay una respuesta en Cristo Jesús para ti. Es la oportunidad de poderle decir, trae tu carga. El Señor dice, venid a mí, todos los que estéis cargados y trabajados, y yo los haré descansar. El Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, os las doy yo. Es cierto que estamos pasando momentos difíciles, momentos de tribulación, momentos de inseguridad, de incertidumbre. Pero también es cierto que hay una respuesta en Cristo Jesús. Yo te animo ahora que deposites tu confianza en Él. Precioso Dios, tu palabra ha sido predicada, ha sido enseñada. Tu palabra dice que no vuelve a ti vacía, sino que cumple el propósito, mi Dios. Muchas veces nosotros nos preparamos de tal manera y queremos exponer el mensaje como nosotros queremos o sentimos. Pero Dios nos lleva, Dios nos dirige, porque Él conoce la necesidad de todo aquel que está oyendo. Y hoy puede ser el día de tu liberación. Hoy puede ser el día de tu sanidad. Hoy puede ser el día de que tú puedes salir de esa condición en la cual tú te encuentras. Gracias por haberte conectado. Yo sé que hay amigos que por muchos años no habíamos sabido de ellos y están conectados en este tiempo. Mi familia, los hermanos de la congregación en la cual yo pastoreo, amigos, amistades de ellos. Pero qué bueno es de que en tiempos de desesperación, en tiempos de desesperanza, hay una respuesta en Cristo Jesús. Cuentan la historia de un hombre que tenía muchos problemas y se iba a lanzar a un puente. Y al verlo el policía fue y le dijo, dame 5 minutos.
Y dime por qué, ¿cuál es la razón por la cual tú te quieres tirar del puente? Y aquel hombre comenzó a decirle, a exponerle todos sus problemas, la situación en la cual él se encontraba en ese momento. Y resulta que el policía, al haber oído, al haber escuchado, los dos se lanzaron al puente. Porque la Escritura dice, maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. Solamente Jesús es la respuesta. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te dé ánimo, que el Señor te aliente. Y nos vemos hasta el siguiente domingo. Bendiciones. Gracias, Rey maravilloso. Te bendecimos. Glorioso Dios, tal vez hay una necesidad ahí. ¿Por qué no pones tu mano ahí donde está el dolor? Tal vez es ansiedad, tal vez son pensamientos. La Escritura dice que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Señor maravilloso, ahí donde están, a través de estas redes sociales, extiende tu mano de poder. Ahí donde está la enfermedad, ahí donde está el dolor, ahí donde está el problema. Señor, en esos pensamientos donde no hay paz, trae quietud, trae descanso, trae reposo, Dios amado. Padre maravilloso, tu palabra dice que todo aquel que pone su confianza en ti no será avergonzado. Señor, aquellos que están infectados por este coronavirus, Padre, abre esos pulmones, esos bronquios. Extiende tu mano de poder y fortalece sus cuerpos débiles, mi Dios. Padre, aquel que está desesperado porque ha perdido su trabajo, abre puertas, provee fuentes de trabajo, mi Dios. Aquel que no tiene alimento, provee tú, mi Dios. Padre, tú eres el que levantas al pobre del muladar. Tú eres el que rescatas al pobre del hoyo. Tú eres, Señor, ayuda a la viuda. Tú eres ayuda al huérfano. Tú eres ayuda, Señor, al extranjero. Aquellos hermanos o hermanas o amigos que están pasando dentro de una crisis, Señor, legal dentro de este país, de la desesperanza, el no encontrar ayuda, mi Dios, que han sido excluidos de la ayuda del gobierno. Sé tú su ayudador. Sé tú su protector, sé tú su roca firme, sé tú su proveedor, amado Dios, sé tú su esperanza, sé tú su fortaleza. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Gracias, Rey. Escucha ese canto. Glorioso Dios. Glorioso Dios, te adoramos, Señor. Glorioso Dios, precioso Rey. Gracias, Jesús.